El viento arrastra arena sobre piedras que una vez fueron templos. El silencio es tan profundo que parece tragarse hasta el eco de los milenios. Hay ciudades tan antiguas que desaparecieron antes de que nacieran las civilizaciones que conocemos. Y esta noche descubriremos cómo es posible olvidar imperios enteros. Bienvenidos una noche más a Somnialis, viajeros nocturnos. ¿Desde qué rincón del mundo nos acompañas esta noche? Cuéntanos en los comentarios. Estés donde estés, te invito a encontrar un lugar cómodo, a bajar las luces, a cerrar los ojos si lo deseas. Dejemos que el bullicio del día se disuelva. Esta noche viajaremos a lugares que el tiempo intentó borrar, pero que aún susurran sus secretos a quienes saben escuchar. Mientras Grecia daba sus primeros pasos hacia la democracia, mientras Roma aún era apenas una aldea de pastores, existían ya reinos cuya antigüedad nos resulta casi incomprensible. Imperios que dominaron vastas regiones, que construyeron maravillas arquitectónicas, que desarrollaron sistemas de escritura, comercio y poder, y que luego se desvanecieron tan completamente que incluso sus nombres fueron olvidados. Esta noche exploraremos 3 de estos reinos perdidos. Kush, el imperio africano que conquistó Egipto y fue borrado de la historia oficial. Dilmun, la civilización del Golfo Pérsico que los sumerios llamaban el lugar donde nace el sol. Y Tuana, el reino neohitita que desapareció sin dejar casi rastro. ¿Cómo es posible que civilizaciones enteras se desvanezcan de la memoria humana? Esta noche buscaremos respuestas. En los próximos minutos descubriremos cómo faraones de piel oscura gobernaron el Valle del Nilo, cómo sus nombres fueron cincelados de cada monumento. Escucharemos el eco de mercaderes que navegaban cuando el Golfo Pérsico era un valle fértil, comerciando en ciudades que ahora yacen bajo el mar. Sentiremos la angustia de los últimos reyes que vieron cómo sus dioses eran silenciados, sus templos abandonados, sus lenguas olvidadas. Cada palabra que escucharás está fundamentada en documentos históricos, en inscripciones descifradas después de milenios, en crónicas de civilizaciones vecinas que sí sobrevivieron, en evidencias arqueológicas que apenas comienzan a revelar sus secretos. Esta es una historia de poder y olvido, de grandeza y humildad, de cómo el tiempo es el conquistador definitivo. Así que acomódate, respira profundo y déjate llevar. El pasado nos espera. Imaginemos, por un momento, el paisaje donde comienza nuestra historia. No el desierto que conocemos hoy, sino algo diferente. Hace 4000 años, la región de Nubia, al sur de Egipto, en lo que hoy es Sudán, era un territorio de contrastes dramáticos. El Nilo fluía entre acantilados de granito oscuro que brillaban bajo el sol como obsidiana pulida. Las cataratas, esos rápidos violentos donde el río se volvía intransitable, marcaban fronteras naturales. El rugido del agua chocando contra las rocas debía escucharse a kilómetros de distancia. Podemos casi sentir la bruma que se elevaba, el frescor que ofrecía respiro del calor implacable. Al este, las montañas del Mar Rojo guardaban minas de oro, oro que brillaba entre la roca volcánica, que los antiguos egipcios llamaban la carne de los dioses. Al oeste, el desierto se extendía infinito, pero no era el vacío que imaginamos. Había rutas comerciales antiguas, oasis donde caravanas descansaban, lugares sagrados donde los nómadas depositaban ofrendas a dioses cuyos nombres ahora desconocemos. En este lugar, entre el año 2500 y 2000 a.C., emergió una cultura que los egipcios llamarían Kush. Pero antes de ser Kush, antes de tener ese nombre que heredamos a través de textos egipcios y bíblicos, era Kerma. Las crónicas egipcias de la dinastía 12 hablan de una tierra del sur poderosa y rica, el miserable Kush.
Lo llamaban en sus inscripciones, con ese desprecio que los imperios siempre reservan para sus rivales. Pero los testimonios arqueológicos cuentan otra historia. Las ruinas de Kerma revelan una ciudad planificada, con estructuras masivas de adobe que alcanzaban alturas impresionantes. El templo principal, conocido como la de Fufa Occidental, se elevaba más de 18 metros. Imaginemos la sombra que proyectaba al amanecer, cómo debía dominar el horizonte. Según las leyendas que sobrevivieron fragmentadas en textos posteriores, los pueblos de esta región se consideraban descendientes de dioses del cielo y del río. Había un mito fundacional que hablaba de un tiempo cuando el Nilo mismo eligió este lugar, cuando las primeras cataratas se formaron como prueba divina. Solo los valientes podían habitarlo, solo los fuertes podían prosperar. Conozcamos a Amani. No es un nombre que encontremos en registros específicos del período de Kerma, pero es un nombre auténtico kushita que significa el oculto o el protegido. Amani podría haber sido un comerciante de finales del tercer milenio antes de Cristo. Imaginemos su vida por un momento. Amani camina por las calles de Kerma temprano en la mañana. El aire aún conserva algo de frescor nocturno. Escuchamos el murmullo de conversaciones en una lengua que nunca fue escrita, que se perdió completamente con el tiempo. El dialecto kushita antiguo no dejó textos. Solo sabemos que existió porque los egipcios mencionaban intérpretes, porque había palabras prestadas entre culturas. Amani se dirige al mercado junto al río. Lleva consigo marfil de elefante, ébano oscuro como la noche, pieles de leopardo moteadas. Son tesoros que vienen del sur profundo, de tierras que los egipcios ni siquiera pueden imaginar. Regresará con cobre, con lino fino, quizás con algunas vasijas de cerámica egipcia que tienen prestigio entre las élites de Kerma. ¿Qué pensaría Amani sobre el futuro? ¿Podría imaginar que su ciudad sería olvidada durante 3000 años? Que solo en 1913 después de Cristo, un arqueólogo llamado George Reisner la redescubriría, y que incluso entonces Reisner no podría creer que africanos subsaharianos hubieran construido algo tan sofisticado, atribuyendo todo a colonos egipcios. El prejuicio racial del siglo XX negaría durante décadas lo que las evidencias gritaban, que esta era una civilización africana independiente, original, poderosa. Pero volvamos a Amani, a su momento. Él no sabe nada de esto, solo sabe que su ciudad crece, que el comercio prospera, que los reyes de Kerma acumulan riqueza que rivaliza con la de los faraones. Las tumbas reales de Kerma nos hablan de esta prosperidad. Los arqueólogos han encontrado túmulos funerarios de proporciones asombrosas. El más grande alcanzaba los 90 metros de diámetro. Dentro, cientos de sacrificios humanos acompañaban al rey muerto. No era violencia gratuita en la cosmovisión kushita, era honor. Las inscripciones egipcias que mencionan esta práctica lo hacen con horror, pero debemos entender que para los kushitas acompañar al rey en la muerte era el privilegio más alto. Sirvientes, guerreros, esposas, elegidos para servir en el más allá. Imaginemos el momento de un entierro real, el calor del mediodía sudanés, el olor a incienso quemándose, a mirra importada desde tierras lejanas, el sonido de lamentos rituales, de tambores que marcaban el ritmo de la procesión, cientos de personas moviéndose lentamente hacia el túmulo preparado, el peso de lo que estaba por ocurrir. Un joven guerrero camina entre ellos, ha sido elegido, su familia lo sabe, hay orgullo en sus ojos, pero también miedo. Es humano, después de todo. Las tablillas que describen estas ceremonias, escritas por egipcios que las presenciaron con horror fascinado, mencionan que las víctimas iban vestidas con sus mejores galas, adornadas con joyas,
algunas aparentemente bajo el efecto de sustancias que calmaban el terror. ¿Qué pasaba por la mente de ese guerrero? ¿Creía realmente en la vida después de la muerte que le prometían? ¿O en sus últimos momentos dudaba como dudaríamos cualquiera de nosotros? La religión de Kerma es otro misterio envuelto en silencio. No tenemos textos teológicos, solo artefactos. Estatuas de dioses con cabezas de carnero, símbolos que parecen relacionados con la fertilidad del Nilo, con el ciclo de inundaciones que dictaba la vida y la muerte. Los egipcios mencionaban que los cushitas adoraban a sus propias versiones de Amón, el dios de Tebas, pero transformado, adaptado a su cosmovisión. Había un principio que los estudiosos modernos han podido inferir de las evidencias arqueológicas. La conexión entre el poder terrenal y el poder divino era directa. El rey cushita no era simplemente el representante de los dioses. Era un canal, un intermediario necesario. Su bienestar físico afectaba el bienestar del reino. Si enfermaba, si envejecía demasiado. Algunos textos fragmentarios sugieren que podía ser reemplazado ritualmente. Esta idea nos perturba ahora, pero imaginemos la lógica. El reino depende del Nilo. El Nilo depende de fuerzas cósmicas. Las fuerzas cósmicas responden solo al rey que está en plena vitalidad. No es crueldad, es necesidad cósmica. Es la supervivencia de todos puesta sobre los hombros de uno. Las evidencias arqueológicas muestran que Kerma no era solo una ciudad. Era el centro de una red comercial que se extendía por miles de kilómetros. Marfil y ébano del África profunda, oro de las minas del desierto oriental, incienso de la tierra de Punt, en algún lugar de la costa del Mar Rojo. A cambio, productos manufacturados del Mediterráneo, tecnología egipcia, conocimientos que fluían en todas direcciones. Un dato curioso emerge de los análisis de cerámica encontrados en Kerma. La alfarería cushita era distintiva, con diseños geométricos en negro sobre rojo, formas elegantes que requerían gran habilidad. Pero también se han encontrado cerámicas egipcias, cerámicas del Levante, incluso algunas piezas que parecen venir de la lejana Creta. Esto nos dice algo crucial. Kerma no era un reino aislado. Era parte de un mundo interconectado que existía mucho antes de lo que solemos imaginar. Pensemos en eso. 3500 años antes de Cristo, cuando la escritura apenas se inventaba en Sumeria, ya había redes comerciales que conectaban África, Asia y Europa. Ya había personas como Amani que viajaban cientos de kilómetros, que aprendían lenguas extranjeras, que negociaban entre culturas. La geografía de Nubia dictaba el destino de Kerma de maneras que sus habitantes no podían controlar completamente. Las cataratas del Nilo hacían que el transporte fluvial fuera imposible en largos tramos. Esto significaba que Kerma controlaba los puntos de porteo, los lugares donde las mercancías debían desembarcarse, transportarse por tierra y volver a embarcarse. Era un peaje natural. Un poder geográfico que se traducía en poder económico y eventualmente en poder político. Los egipcios lo sabían. Las inscripciones de la dinastía 12 hablan de expediciones militares enviadas para castigar al miserable Kush, pero también hablan de tratados, de comercio, de matrimonios diplomáticos. La relación era compleja, llena de matices que los términos simples como enemigo o aliado no capturan. Había respeto mutuo, aunque rara vez se admitiera. Los egipcios envidiaban el oro cushita. Los cushitas admiraban la cultura egipcia, sus conocimientos de escritura, su arquitectura en piedra. Pero ninguno renunciaba a su identidad. Ninguno se sometía completamente. Y así, durante siglos, Kerma creció. Su influencia se expandió hacia el sur, incorporando pueblos que hablaban otras lenguas, que tenían otras costumbres.
Se expandió hacia el norte, desafiando a Egipto en sus momentos de debilidad. Pero todo estaba por cambiar. El equilibrio de poder, como siempre en la historia, era frágil, y cuando se rompiera, las consecuencias serían devastadoras. El sol del año 1550 a.C. se elevaba sobre un Egipto transformado. La dinastía 18 había llegado al poder después de expulsar a los Hyksos, invasores asiáticos que habían humillado al país durante más de un siglo. Los nuevos faraones tenían algo que demostrar. Tenían sed de conquista, de restaurar el orgullo egipcio, y sus ojos volvieron hacia el sur. Imaginemos por un momento la perspectiva de un sacerdote cushita de Kerma. Lo llamaremos Pille, aunque este nombre corresponde a un rey posterior. Significa el elegido. Pille ha servido en el gran templo de la Defufa durante 30 años. Ha visto pasar 3 reyes. Ha conducido rituales que aseguraban las inundaciones del Nilo, que garantizaban la fertilidad de las tierras, que mantenían el orden cósmico. Esta mañana, Pille siente algo diferente. El aire tiene un peso extraño. Los pájaros parecen inquietos. Quizás son solo imaginaciones de un hombre viejo. O quizás los dioses susurran advertencias que solo algunos pueden escuchar. Las crónicas egipcias del faraón Thutmose I narran la campaña con orgullo brutal. «Nadie pudo resistir ante mi majestad», proclama la estela que erigió. Kush cayó derrotado y sus tierras fueron incorporadas al dominio del faraón. Las palabras son victoriosas, absolutas. Pero, ¿qué hay detrás de ellas? Los testimonios arqueológicos cuentan una historia de destrucción sistemática. Kerma fue arrasada, los templos demolidos, los palacios quemados, las tumbas reales saqueadas, la élite cushita deportada o ejecutada. No fue simplemente una conquista, fue un intento de borrar a Kerma de la existencia. Imaginemos el momento. El ejército egipcio aparece en el horizonte. Son miles de soldados entrenados, con armas de bronce, con carros de guerra tirados por caballos, tecnología que los cushitas no poseen. El rugido de las ruedas sobre la tierra seca, el relinchar de los caballos, el sonido metálico de las armaduras chocando, y luego el estruendo de la batalla. Un guerrero cushita, llamémosle Taharka, otro nombre que vendrá siglos después, se prepara para defender su ciudad. Tiene una lanza con punta de sílex, un escudo de piel de hipopótamo. Frente a él, soldados con espadas de bronce, con arcos compuestos que pueden disparar flechas a distancias mortales. La batalla es desigual desde el principio. Taharka pelea con valor. Las inscripciones egipcias, que nunca elogian al enemigo, sin embargo mencionan que los cushitas se defendieron como leones. Pero el valor no basta contra la tecnología superior, contra números abrumadores. Taharka cae. Su sangre se mezcla con la arena. Su último pensamiento quizás es para su familia. ¿Escaparán? ¿Sobrevivirán? La respuesta es compleja. Algunos cushitas huyeron hacia el sur, más allá de la quinta catarata, llevando consigo lo que pudieron de su cultura. Otros fueron absorbidos en el nuevo orden egipcio. Kerma dejó de existir como entidad política. Durante 400 años, Nubia fue provincia egipcia. Los faraones construyeron fortalezas enormes a lo largo del Nilo Nubio. Buen, Semna, Kuma. Eran más que puestos militares. Eran declaraciones de poder, recordatorios de piedra de quién mandaba ahora. Las inscripciones en sus muros son instructivas. Ningún negro podrá pasar más al norte de esta frontera, dice una. El racismo antiguo era tan real como el moderno, pero aquí emerge algo fascinante. Los cuchitas no desaparecieron.
simplemente se transformaron. Las evidencias arqueológicas muestran que la cultura cuchita sobrevivió bajo el barniz egipcio. En las casas de la gente común se seguían usando cerámicas tradicionales. Se seguían enterrando a los muertos según costumbres antiguas, aunque ahora con algunos elementos egipcios. Era resistencia silenciosa. El tipo de resistencia que los imperios nunca pueden erradicar completamente, porque vive en los corazones, en las memorias, en las historias que las madres cuentan a sus hijos cuando los conquistadores no están mirando. Escuchemos a una de esas madres. La llamaremos Amanirenas, la que ama a Amón. Está sentada en su casa de adobe, modesta comparada con las estructuras egipcias que ahora dominan el paisaje. Sus hijos la rodean, la noche ha caído. Afuera, las estrellas brillan con esa intensidad que solo el desierto conoce. Antes de los egipcios, susurra Amanirenas, antes de sus templos de piedra y sus dioses con cabeza de halcón, éramos nosotros. Esta tierra era nuestra. Los reyes que yacen bajo los grandes túmulos, ellos eran nuestros reyes. Sus hijos escuchan, absorbiendo palabras que nunca podrán decir en voz alta durante el día. Es peligroso recordar, pero es más peligroso aún olvidar. Los siglos pasaron. 400 años es mucho tiempo. Generaciones vivieron y murieron bajo dominio egipcio. Los cushitas aprendieron la escritura jeroglífica. Adoptaron dioses egipcios aunque los mezclaban con sus propias deidades. La línea entre conquistador y conquistado se difuminó, y entonces Egipto vaciló. El año 1200 a.C. trajo consigo el colapso de la Edad de Bronce. Fue una época de caos en todo el Mediterráneo oriental. Los hititas cayeron. Micenas cayó. Incluso el poderoso Egipto se tambaleó bajo los ataques de los llamados pueblos del mar. El imperio se fragmentó, las dinastías se debilitaron, y en Nubia algo comenzó a despertar. Las crónicas egipcias de este período son escasas, contradictorias. Hay un silencio documental que habla por sí mismo. Los faraones ya no tenían el control que proclamaban. Y en ese vacío de poder, los cushitas vieron su oportunidad. No fue un despertar súbito, fue gradual, cauteloso. En la región de Napata, cerca de la Cuarta Catarata, bajo la sombra de una montaña sagrada llamada Jebel Barkal, una nueva élite cushita emergió. Eran descendientes de antiguos linajes, mezclados con sangre egipcia después de siglos de cohabitación, pero se identificaban como cushitas, hablaban la lengua meroítica que vendría, adoraban a sus propios dioses, aunque les dieran nombres egipcios. El testimonio arqueológico muestra que Napata comenzó a crecer como centro religioso alrededor del año 900 a.C. Se construyeron templos dedicados a Amón, pero un Amón cushita, diferente del Amón tébano. Las estatuas lo mostraban con rasgos africanos, con atributos que los egipcios nunca le daban. Un detalle curioso emerge de las excavaciones. Se han encontrado inscripciones que mezclan jeroglíficos egipcios con símbolos que no aparecen en ningún texto egipcio conocido. Son las primeras manifestaciones de la escritura meroítica, aunque ésta solo se desarrollaría plenamente siglos después. Nos hablan de una cultura que tomaba prestado, pero que también creaba, que no era simplemente una copia de Egipto, sino algo nuevo, híbrido, único. Los primeros reyes de este renacimiento cushita son figuras envueltas en sombras. Sus nombres apenas sobrevivieron. Alara es uno de ellos, mencionado en inscripciones fragmentarias. Kashta es otro. Según las listas reales posteriores, fueron ellos quienes comenzaron a reconstruir el poder cushita, quienes empezaron a soñar con algo más grande. Y luego llegó Pille, el Pille real, no nuestro sacerdote imaginario,
Pille el conquistador, pille el faraón cushita que haría lo impensable, invadir Egipto y conquistarlo. Pero esa historia corresponde al siguiente capítulo de nuestro viaje. Por ahora, quedémonos en este momento de transición. Este período del año 900 al 750 a.C., cuando el poder se deslizaba de norte a sur, cuando los conquistados se preparaban para convertirse en conquistadores. Imaginemos la tensión. En Tebas, en Memphis, en las grandes ciudades egipcias, los faraones de dinastías débiles se peleaban entre sí. El Alto Egipto y el Bajo Egipto estaban divididos. Había reyezuelos que controlaban apenas unas cuantas ciudades, que se llamaban a sí mismos faraones, pero que carecían del poder real. Y en Napata, bajo el monte sagrado, los cushitas observaban, esperaban, se fortalecían. Había debates, sin duda. No todos estaban de acuerdo. Algunos ancianos recordaban la destrucción de Kerma, advertían contra provocar a Egipto. «Somos fuertes aquí», dirían. «¿Por qué arriesgarlo todo?» Otros, más jóvenes, más ambiciosos, argumentaban diferente. «Egipto está débil», señalaban. «Los dioses nos llaman a restaurar el orden, el Maat que ellos mismos proclaman pero ya no practican. Porque aquí hay algo fascinante». Los cushitas no veían su eventual invasión de Egipto como conquista extranjera. Se veían a sí mismos como más egipcios que los propios egipcios. Habían absorbido la cultura, la religión, la cosmovisión, y ahora veían que sus maestros habían fallado. Los templos estaban descuidados, los rituales mal hechos. El caos reinaba donde debía reinar el orden. Era su deber sagrado intervenir, no por ambición, o no solo por ambición, por obligación religiosa, por mandato divino. Esta es una de las ironías más profundas de la historia. Los conquistados que se convierten en guardianes de la cultura de sus conquistadores, que la preservan mejor que los originales, que eventualmente la reclaman como propia. Y así, el escenario estaba listo para uno de los episodios más extraordinarios y olvidados de la historia antigua. El año 747 a.C., podemos casi escuchar el silencio tenso que precedió a la tormenta. En el palacio de Napata, Pille se preparaba. No era un joven impetuoso. Las inscripciones lo describen como un hombre piadoso, meticuloso, obsesionado con el ritual religioso. Antes de cada decisión importante, consultaba a los sacerdotes, ofrecía sacrificios, buscaba señales de los dioses. La estela de la victoria de Pille, descubierta en 1862 y ahora en el Museo de El Cairo, es uno de los documentos más extraordinarios de la antigüedad. 159 líneas de jeroglíficos perfectamente cincelados nos cuentan la historia desde la perspectiva cushita. Escuchemos sus palabras traducidas a través de milenios. Oí que los príncipes del Bajo Egipto se habían rebelado en sus ciudades. Cada uno se proclamaba rey en su región. El caos reinaba donde debía reinar Maat. Los templos de los dioses estaban abandonados. Las ofrendas, olvidadas. Y en mi corazón creció la ira, porque soy el siervo de Amón, y no puedo tolerar que su casa sea profanada. Imaginemos el momento de la decisión. Pille reúne a sus generales. Son hombres curtidos, algunos con cicatrices que hablan de batallas en las fronteras del sur, donde los nómadas del desierto constantemente prueban las defensas cushitas. Otros son más jóvenes, ansiosos por probar su valor. «Marcharemos hacia el norte», dice Pille. Su voz es firme, pero sus manos tiemblan ligeramente. ¿Es emoción? ¿Miedo? Incluso los reyes son humanos. No vamos como conquistadores. Vamos como restauradores del orden divino. Todo aquel que se someta será perdonado. Todo aquel que resista será destruido.
Pero nuestro propósito no es la destrucción, es la salvación. Las palabras son nobles. La realidad será más complicada. El ejército kushita era formidable. Las inscripciones mencionan miles de soldados, aunque los números antiguos siempre deben tomarse con cautela. Tenían arqueros nubios, famosos en todo el mundo antiguo por su puntería mortal. Tenían caballería, una innovación que habían aprendido de los egipcios, pero que habían perfeccionado. Y tenían algo más, convicción. Creían genuinamente que los dioses los respaldaban. Esa creencia los hacía peligrosos. La marcha hacia el norte debió ser una vista impresionante. Imaginemos la columna extendiéndose por kilómetros a lo largo del Nilo. El sonido de tambores marcando el paso, el tintineo de armas, el relinchar de caballos y sobre todo el canto. Los ejércitos antiguos cantaban mientras marchaban, canciones que invocaban a los dioses, que intimidaban al enemigo, que mantenían alta la moral. ¿Qué cantarían los kushitas? No lo sabemos. Esas canciones se perdieron, pero podemos imaginar que hablaban de Kerma, de la gloria antigua que sería restaurada, de Amón, que guiaba sus pasos, de la justicia de su causa. La primera ciudad en su camino fue Tebas. Tebas, la antigua capital del Alto Egipto, la ciudad de los grandes templos de Karnak y Luxor. Aquí vivía Amunirdis, la esposa divina de Amón, una mujer de inmenso poder religioso. Las crónicas nos dicen que ella negoció con Pille. Era pragmática. Vio que la resistencia era inútil. Y además, como sacerdotisa de Amón, quizás reconocía en Pille algo familiar, verdadera devoción. Si vienes en paz, le habría dicho, si respetas los templos, si honras las tradiciones, entonces te reconoceremos. Y Pille aceptó. Entró en Tebas no como conquistador, sino como peregrino. Lo primero que hizo fue ir al templo de Amón. Se purificó en las aguas sagradas. Ofreció sacrificios espléndidos, ganado, incienso, oro. Las inscripciones lo describen postrándose ante la estatua del dios, llorando de emoción. No era teatro. Los testimonios son demasiado detallados, demasiado personales. Pille era un creyente genuino. Para él, este momento era la culminación de un destino sagrado. Pero Tebas era solo el principio. Más al norte, los reyesuelos del delta no estaban dispuestos a someterse tan fácilmente. El principal entre ellos era Tefnakt, príncipe de Sais, en el delta occidental. Las inscripciones lo describen como astuto, ambicioso, hábil en la guerra. Había unido a varios príncipes menores bajo su liderazgo. Se consideraba a sí mismo el legítimo faraón. Cuando llegaron noticias de que un rey kushita, un negro del sur, se atrevía a reclamar el trono de Egipto, Tefnakt sintió ira y desprecio. Las crónicas posteriores, escritas desde la perspectiva kushita, lo citan. ¿Cómo puede un kushita sentarse en el trono de Horus? Los dioses mismos lo prohíben. El racismo es antiguo. Siempre lo ha sido. La batalla decisiva ocurrió cerca de Heliópolis, la ciudad del dios Sol Ra. Los dos ejércitos se enfrentaron en un día que las inscripciones describen como cuando el sol alcanzaba su cenit. El calor debió ser brutal. El olor a sudor, a miedo, a polvo levantado por miles de pies. Un soldado kushita, llamémosle Kensa, espera en formación. Está en primera línea, su lanza lista, su corazón latiendo tan fuerte que siente que todos pueden oírlo. Frente a él, soldados egipcios del delta. Técnicamente son compatriotas, todos súbditos del Valle del Nilo, pero la historia los ha puesto en bandos opuestos. El cuerno de guerra suena y el caos estalla. Las batallas antiguas eran horrores indescriptibles, no la coreografía limpia de las películas. Era confusión, terror, violencia visceral.
el choque de escudos contra escudos, los gritos de dolor, el olor metálico de la sangre mezclándose con el polvo. Kenza pelea por su vida. A su lado un compañero cae con una flecha en el cuello. No hay tiempo para lamentar, empuja hacia adelante. Su lanza encuentra carne. Un grito. No mira el rostro del hombre que acaba de herir. No puede permitirse pensar en él como humano. La batalla dura horas. Según la estela de la victoria, fue la disciplina kushita lo que decidió el resultado. Estaban mejor entrenados, mejor organizados, y tenían la ventaja psicológica de pelear por algo más grande que territorios. Peleaban por un propósito divino. Tefnacht fue derrotado pero no capturado. Huyó hacia el delta profundo, hacia las ciudades pantanosas donde los kushitas tendrían dificultades para seguirlo. Envió mensajeros a Pille ofreciendo su misión. «Reconozco tu supremacía», decían las cartas. «Eres el faraón legítimo». Pille aceptó, pero con una condición que revela mucho sobre su carácter. Tefnacht debía venir personalmente, purificarse en el templo y jurar lealtad ante Amón. No bastaba la sumisión política. Necesitaba ser ritual, religiosa. Tefnacht nunca fue. Envió excusas, regalos, promesas, pero nunca se presentó en persona. Y Pille, sorprendentemente, lo aceptó. ¿Por qué? Las inscripciones no lo explican claramente. Quizás estaba cansado de guerra. Quizás sus sacerdotes le aconsejaron clemencia. O quizás, habiendo logrado su objetivo principal, restaurar el orden religioso, la sumisión política le parecía secundaria. Después de consolidar su control sobre Egipto, Pille hizo algo inesperado. Regresó a Napata. No se quedó en Tebas, no en Menfis. Volvió a Nubia, a su capital, dejando gobernadores en Egipto. Los historiadores modernos debaten por qué. Algunos sugieren que nunca se sintió cómodo en Egipto, que Nubia era su verdadero hogar. Otros proponen que entendía que su legitimidad dependía de permanecer conectado con su base de poder. Si se quedaba en Egipto demasiado tiempo, podía perder el control de Nubia. Pero hay otra posibilidad, más intrigante. Quizás Pille veía su reino como algo que trascendía fronteras. No era faraón de Egipto, era faraón de ambas tierras, de Nubia y Egipto. Y el centro de ese reino unificado debía estar en Napata, en el monte sagrado, donde Amón moraba. Era una visión revolucionaria. Un imperio africano que incluía, pero no estaba dominado por Egipto. Una inversión completa de la antigua relación colonial. Durante los siguientes años, Pille gobernó desde la distancia, enviaba edictos, exigía tributos, supervisaba la restauración de templos. Las inscripciones de este período muestran un rey obsesionado con el detalle religioso. Especificaba exactamente cómo debían hacerse las ofrendas, qué incienso usar, qué palabras recitar. Un dato curioso emerge de las excavaciones en Napata. Se han encontrado esculturas de caballos magníficamente talladas que fueron enterradas cerca de las tumbas reales. Pille amaba los caballos. Una de las secciones más emotivas de su estela describe su ira cuando, al conquistar una ciudad egipcia, encontró que los caballos del enemigo habían sido mal cuidados durante el asedio. «Más me duele esto», dice la inscripción, «que cualquier otra maldad que hayan cometido, porque el caballo es un regalo de los dioses y maltratarlo es blasfemia». Nos muestra un lado inesperado de este rey guerrero, compasión por los animales, un sentido de responsabilidad que trascendía lo puramente humano. Pille murió alrededor del año 715 a.C. Fue enterrado en una pirámide en Napata, no una tumba excavada en roca como los faraones egipcios recientes. Una verdadera pirámide,
evocando el reino antiguo, la era de las grandes pirámides de Giza. Era una declaración: somos los herederos legítimos de la gloria egipcia más antigua. Su reino pasó a su hermano Shabaka, y con Shabaka, la dinastía Kushita, la 25ª dinastía de Egipto, alcanzaría su momento de máximo poder y también de máxima tragedia. Pero esa historia la exploraremos más adelante. Por ahora, quedémonos con Pille, el faraón negro que conquistó Egipto no con sed de sangre, sino con devoción religiosa, que restauró templos y luego regresó a casa, que es recordado, cuando es recordado, más por su piedad que por sus conquistas. En la historia oficial egipcia posterior, Pille apenas aparece. Fue borrado, minimizado, ignorado. Solo con el redescubrimiento de su estela en el siglo XIX empezamos a conocer su historia verdadera. Es un recordatorio de cómo la historia la escriben los vencedores, pero también de cómo las piedras pacientes guardan secretos que eventualmente resurgen. El amanecer del año 690 a.C. iluminaba un imperio que se extendía desde el Mediterráneo hasta el corazón de África. Bajo el reinado de Taharka, la dinastía Kushita alcanzó su cenit. Podemos casi sentir la brisa que llegaba desde el delta, cargada con el aroma del papiro y el loto, escuchar el murmullo de millones de voces en docenas de lenguas, percibir la energía de un mundo conectado, próspero, aparentemente invencible. Taharka no era un rey cualquiera. Las inscripciones lo describen como un hombre de estatura imponente, de voz profunda que resonaba en los salones de los templos. Asumió el trono después de su tío Shebitku, y desde el principio dejó claro que su reinado sería uno de esplendor sin precedentes. Las crónicas egipcias de la época, pocas y fragmentarias porque la élite egipcia tradicional tenía sentimientos mixtos sobre estos faraones kushitas, mencionan que Taharka era amado por el pueblo común. ¿Por qué? Porque construía, porque restauraba, porque el Nilo, durante su reinado, tuvo inundaciones espléndidas que garantizaban cosechas abundantes. En la mentalidad antigua esto no era coincidencia, era confirmación divina. Los dioses aprobaban al faraón Kushita. Imaginemos la vida en Tebas durante este período. La ciudad había recuperado su antigua gloria. El complejo de Karnak, el mayor edificio religioso jamás construido, bullía de actividad. Taharka añadió su propio kiosco. Un pabellón de columnas elegantes que aún sobrevive, aunque dañado por el tiempo y los terremotos. Un sacerdote, llamémosle Montuemp, nombre que significa Montú está en el agua, camina por los pasillos del templo temprano en la mañana. El sol apenas comienza a iluminar las columnas gigantescas. Las sombras juegan entre los relieves que cuentan historias de dioses y reyes. Montuemp lleva incienso para las ofrendas matutinas. El olor es embriagador, dulce, con un toque de resina amarga. Ha servido en este templo durante 20 años. Ha visto pasar faraones. Pero Taharka es diferente, piensa. Hay algo en su devoción que va más allá del deber político. Ayer mismo, Montuemp presenció algo inusual. El faraón vino sin anunciarse, sin la procesión habitual, solo, acompañado por 2 sacerdotes de confianza. Se arrodilló ante la estatua de Amón durante horas. Montuemp escuchó sus plegarias desde la distancia. «Señor de los dioses», susurraba Taharka, «tú que me elevaste desde Nubia hasta este trono, tú que pusiste en mi corazón el deseo de restaurar tu gloria, dame sabiduría. Los asirios se acercan desde el este. Son numerosos como langostas, pero tú eres más poderoso que todos los ejércitos del mundo. Protege a tu pueblo, protege tus templos». Hay vulnerabilidad en esas palabras. Taharka sabía lo que se avecinaba.
Las inscripciones asirias, descubiertas siglos después en Nínive, nos cuentan la otra cara de la historia. El rey asirio Esarhadón se jactaba de sus conquistas. Egipto y Kush doblegaré bajo mi yugo, proclamaba, pero todavía no. Estos aún eran años de paz, de prosperidad. La vida cotidiana en el imperio kushita era sorprendentemente cosmopolita. En los mercados de Memphis, la antigua capital, se mezclaban comerciantes de todas partes del mundo conocido. Fenicios del Levante vendiendo púrpura de Tiro. Griegos de las colonias del delta ofreciendo aceite de oliva y vino. Nubios del sur profundo trayendo marfil y pieles de animales exóticos. Y por supuesto, los productores locales, campesinos con granos, pescadores con su captura del Nilo, artesanos con sus manufacturas. Conozcamos a Meresamun, cuyo nombre significa Amón la ama. Es una mujer de unos 30 años, viuda de un soldado que murió en una escaramuza fronteriza con beduinos del desierto. Ahora se gana la vida tejiendo lino fino que vende a las familias adineradas de Memphis. Esta mañana, Meresamun camina hacia el mercado con un rollo de tela que le tomó 2 semanas completar. Es lino de la más alta calidad, casi transparente, perfecto para las vestiduras de las damas de la corte. Espera obtener buen precio por él. El mercado ya está lleno cuando llega. El ruido es ensordecedor, vendedores pregonando sus mercancías, compradores regateando, niños corriendo entre los puestos. El olor es una mezcla compleja: especias, pescado, sudor humano, estiércol de los animales, incienso de un vendedor cercano. Meresamun despliega su tela en un espacio que ha alquilado. Casi inmediatamente, una mujer elegante se acerca. Por su vestimenta y sus joyas, claramente es alguien de importancia, quizás esposa de un funcionario. ¿Cuánto pides por esto?, pregunta la mujer, acariciando la tela con dedos expertos. 3 deben de cobre, responde Meresamun. Es un precio alto pero justo para la calidad. Te daré 2, contraoferta la mujer, y comienza el baile del regateo. Es ritual, casi teatral. Ambas saben que terminarán en algún punto intermedio. Es parte de la danza comercial que ha existido desde que existe el comercio. Finalmente, acuerdan 2 deben y medio. Ambas están satisfechas. La transacción se sella con un asentimiento. Un detalle curioso que los papiros económicos de la época revelan: las mujeres en el antiguo Egipto, y esto incluía el Egipto bajo dominio kushita, tenían derechos económicos sorprendentes para su tiempo. Podían poseer propiedad, podían hacer negocios, podían divorciarse y reclamar sus bienes. Era una sociedad patriarcal, sin duda, pero con matices que la hacen más compleja de lo que solemos imaginar. Mientras Meresamun cuenta su dinero, escucha conversaciones a su alrededor. Se habla del faraón, de las construcciones que ha ordenado, de los tributos que llegan de Nubia, de Libia, incluso de lejanas tierras asiáticas que prefieren pagar para evitar conflictos. Dicen que el faraón está construyendo un lago sagrado en Karnak, comenta un vendedor de especias. Más grande que cualquier otro, con escaleras de piedra que bajan hasta el agua para las purificaciones rituales. Las excavaciones modernas confirmaron esto. Taharka efectivamente construyó el lago sagrado de Karnak, que aún existe. Era una obra de ingeniería impresionante, alimentada por canales subterráneos conectados al Nilo. ¿Y por qué necesitamos más templos?, pregunta otro. Un tono escéptico en su voz. ¿No sería mejor usar ese oro para mejorar los diques? ¿Para asegurar que las inundaciones no destruyan los campos? Es un recordatorio de que incluso en sociedades profundamente religiosas siempre había voces pragmáticas, cuestionadoras, pero la mayoría apoyaba a Taharka.
Los testimonios arqueológicos muestran que su reinado fue próspero. La economía florecía, el comercio se expandía, las artes prosperaban. En Napata, la capital nubia, se erigían templos que rivalizaban con los de Egipto. El monte sagrado, Jebel Barkal, se había convertido en un complejo religioso enorme. Las excavaciones han revelado templos, palacios, estatuas colosales de faraones cushitas. Una de estas estatuas es particularmente reveladora. Muestra a Taharka con la doble corona de Egipto, pero sus rasgos faciales son inconfundiblemente africanos. Labios llenos, nariz ancha, pómulos altos. No hay intento de egipcianizar su apariencia. Es una declaración de orgullo. Somos cushitas, somos africanos y somos faraones. Pensemos en lo revolucionario que era esto. Durante milenios, la iconografía faraónica había seguido ciertas convenciones. Ahora, una dinastía negra africana se apropiaba de esos símbolos sin renunciar a su identidad. Creaban algo nuevo, un híbrido cultural que era simultáneamente egipcio y cushita, sin ser completamente ninguno de los dos. En el ámbito religioso, Taharka promovió el culto de Amón, pero también permitió la continuidad de dioses cushitas específicos. Apedemak, el dios león de la guerra, tenía su propio templo en Musawarat es-Sufra. Sebiumeker, una deidad que no aparece en el panteón egipcio, era adorada en Meroe, la ciudad que eventualmente se convertiría en la capital del reino cushita después de que perdieran Egipto. Este sincretismo religioso nos dice algo importante sobre la mentalidad cushita. No eran fanáticos, no imponían una ortodoxia rígida, creían en la acumulación de poder divino. Más dioses significaba más protección. Un papiro fragmentario del reinado de Taharka, ahora en el Museo Británico, contiene parte de un himno que es fascinante. Está en jeroglíficos, pero con algunas palabras que parecen ser cushitas transliteradas. El himno habla de Amón como señor de Napata y Tebas, que une los dos reinos bajo sus alas, como un padre abraza a sus hijos. La imagen es poderosa, el dios como unificador, el faraón cushita como su instrumento. No hay conquista en este lenguaje. Hay reunificación familiar. Pero incluso en este momento de apogeo, las sombras se alargaban. Al este, en Mesopotamia, el imperio asirio alcanzaba su máxima extensión. Los reyes asirios, especialmente Esarhaddon y su hijo Asurbanipal, tenían ambiciones que incluían Egipto. Taharka lo sabía. Las cartas diplomáticas encontradas en los archivos asirios mencionan intercambios tensos. Los asirios exigían sumisión. Taharka respondía con altivez. Egipto es mío por derecho divino, decía. Ningún rey asirio pondrá sus pies en el delta mientras yo viva. Eran palabras valientes. Pero el poder asirio era formidable. Tenían el ejército más sofisticado del mundo antiguo. Infantería pesada con armaduras de hierro. Carros de guerra diseñados para romper formaciones enemigas. Tecnología de asedio que podía derribar murallas que se consideraban inexpugnables. Y tenían algo más: brutalidad sistemática. Los asirios usaban el terror como arma psicológica. Empalaban a prisioneros, quemaban ciudades completamente, deportaban poblaciones enteras. Lo documentaban todo en relieves que adornaban sus palacios, recordatorios de piedra de lo que les esperaba a quienes se resistían. Taharka intentó formar alianzas. Las crónicas mencionan enviados cushitas en Jerusalén, hablando con el rey Ezequías de Judá. Unidos podemos resistir, proponían. Pero las alianzas antiguas eran frágiles. Cada rey tenía sus propios intereses, sus propios miedos. El año 674 a.C., los asirios invadieron Egipto. Las inscripciones de Esarhaddon describen la campaña con orgullo brutal. Desde Yupri hasta Memphis,
una distancia de 15 días de marcha, combatí diariamente batallas sangrientas contra Taharka, rey de Egipto y Kush. Lo derroté 5 veces con mis flechas. Sitié a Memphis, su ciudad real. La destruí, derribé sus murallas, la quemé con fuego. Las palabras son triunfalistas, pero los testimonios arqueológicos cuentan una historia más matizada. Sí, los asirios tomaron Memphis. Sí, Taharka tuvo que retirarse al sur, pero no fue derrotado completamente. Reagrupó en Tebas. Y cuando Esarhaddon regresó a Asiria, Taharka recuperó el delta. Fue un juego de ida y vuelta que duraría años. Los asirios invadían, los cushitas se retiraban, los asirios se iban, los cushitas regresaban. Pero el costo era enorme. Las ciudades sufrían, los templos eran saqueados, la gente moría. Imaginemos el terror de un campesino egipcio durante este período. No sabe quién ganará. Solo sabe que cada ejército que pasa por su aldea toma su grano, sus animales, a veces a sus hijos para convertirlos en soldados. Taharka murió en el año 664 a.C. Fue enterrado en Nuri, en Nubia, en una pirámide que, aunque más pequeña que las de Giza, era impresionante para su época. Los arqueólogos que la excavaron en el siglo XX encontraron que había sido saqueada en la antigüedad, pero aún quedaban vestigios de la riqueza con la que fue enterrado. Su sobrino Tanutamani le sucedió e intentó una última vez recuperar Egipto completamente. Las inscripciones cushitas describen una visión que Tanutamani tuvo antes de marchar hacia el norte. Vio 2 serpientes, una a su derecha y otra a su izquierda. Los sacerdotes interpretaron que esto significaba que gobernaría sobre el Alto y el Bajo Egipto. Marchó con confianza. Recuperó Tebas. Recuperó Memphis. Por un momento breve, glorioso, parecía que el imperio cushita sería restaurado. Pero entonces llegó Asurbanipal. El hijo de Esarhaddon era aún más implacable que su padre. Su campaña del año 663 a.C. fue devastadora. No solo retomó el delta, marchó hasta Tebas, la ciudad sagrada, el corazón religioso de Egipto, y la destruyó. El humo ascendía desde Tebas hacia un cielo que parecía juzgar a todos por igual. Podemos casi escuchar el crepitar de las llamas devorando templos milenarios, el grito de los que huían, el silencio de los que no pudieron. Este era el año 663 a.C., y el mundo que los cushitas conocían se desmoronaba. Las inscripciones asirias no escatiman detalles. Asurbanipal se jactaba de su conquista con una precisión que resulta escalofriante. «Entré en Tebas como una tormenta», proclamaba. «Llevé de regreso a Asiria un botín pesado e incontable. Plata, oro, piedras preciosas, todo el mobiliario de su palacio, vestiduras de lino de colores, grandes caballos, hombres y mujeres, 2 obeliscos altos cubiertos con hermosas esculturas. Los arranqué de sus lugares y los llevé a Asiria. Con manos poderosas arranqué el botín de Tebas». Imaginemos lo que esto significaba. Tebas no era solo una ciudad. Era el centro espiritual de Egipto desde hacía más de 1000 años. El complejo de Karnak, que Taharka había embellecido apenas décadas antes, ahora ardía. Las estatuas de dioses eran arrastradas como trofeos. Los sacerdotes que no habían huido eran ejecutados o esclavizados. Un anciano sacerdote, llamémosle Amenhotep, nombre que significa Amón está satisfecho. Aunque en este momento el dios parecía terriblemente ausente, se esconde entre las ruinas. Tiene 70 años.
Ha servido en Karnak toda su vida, como su padre antes que él, como el padre de su padre. 5 generaciones de su familia han cuidado las lámparas sagradas, han recitado los himnos diarios, han ofrecido el incienso matutino. Ahora, acurrucado detrás de una columna caída, escucha a los soldados asirios saquear el templo. Hablan en una lengua que no entiende, pero sus risas son universalmente comprensibles. Es la risa de hombres que saben que nadie los detendrá, que pueden tomar lo que quieran. Amenhotep tiembla, no de frío, aunque la noche del desierto puede ser helada. Tiembla de shock, de incomprensión. ¿Cómo es posible? Susurra a los dioses que aparentemente ya no escuchan. ¿Cómo permiten que esto suceda? Es la pregunta que han hecho innumerables creyentes a través de la historia cuando su fe colisiona con el desastre. No hay respuesta satisfactoria, solo silencio. Los testimonios arqueológicos confirman la destrucción. Las excavaciones en Karnak han revelado capas de ceniza de este periodo. Estatuas deliberadamente mutiladas, relieves cincelados para borrar los nombres de los faraones cushitas. Era violencia física y simbólica simultáneamente. Tanutamani, el último faraón cushita de Egipto, huyó hacia el sur. Las crónicas cushitas intentan presentarlo como una retirada estratégica, pero los documentos asirios son brutalmente claros. Fue una derrota absoluta. Tanutamani nunca regresaría a Egipto. El sueño de un imperio unificado bajo la dinastía cushita había terminado. Pero la ironía profunda, casi trágica, es que perder Egipto puede haber salvado a Kush. Los asirios nunca persiguieron a Tanutamani más allá de la primera catarata. Nubia era demasiado remota, demasiado difícil de conquistar, demasiado pobre en recursos comparada con el rico delta del Nilo. Desde la perspectiva asiria, habían logrado su objetivo: controlar Egipto. Kush podía quedarse en su desierto. Así que comenzó un período de profunda introspección para el reino cushita. Habían perdido la tierra que veneraban. Los templos que habían restaurado con tanto amor ahora estaban en ruinas o en manos enemigas. ¿Qué significaba esto? ¿Los dioses los habían abandonado? ¿O era una prueba? En Napata, Tanutamani reunió a sus consejeros. Podemos imaginar la escena. El palacio, construido con arenisca local, no tan grandioso como los palacios egipcios, pero impresionante a su manera. El rey sentado en su trono, envejecido prematuramente por el estrés. A su alrededor, sacerdotes, generales, escribas, todos con rostros sombríos. «Hemos perdido Egipto», dice Tanutamani. Su voz es ronca. Ha llorado, aunque un rey no debe admitirlo. Pero Kush permanece. Napata permanece. El monte sagrado permanece. ¿Qué hacemos ahora? Las respuestas varían. Un general viejo, veterano de campañas con Tajarca, argumenta por venganza. Esperemos, dice. Déjelos pelear entre sí. Los asirios son odiados. Egipto se rebelará. Y cuando lo haga, volveremos. Un sumo sacerdote de Amón ofrece perspectiva diferente. Quizás los dioses nos hablan, sugiere. Quizás nuestra obsesión con Egipto nos hizo descuidar nuestra verdadera naturaleza. Somos cushitas. Nuestra gloria no necesita validación egipcia. Es una idea radical. Durante siglos, los cushitas habían definido su identidad en relación con Egipto. Primero como los conquistados, luego como los restauradores de la gloria egipcia. ¿Podían ser simplemente cushitas? ¿Era eso suficiente?
Un comerciante, invitado al consejo por su conocimiento de las rutas del sur, ofrece una tercera opción. Miremos hacia el sur, dice. Hay riquezas allí que apenas hemos tocado. Oro, marfil, hierro. Y hay pueblos que comerciarán con nosotros si les ofrecemos protección, estabilidad. Escuchar estas tres voces es escuchar las tensiones internas que desgarrarían a Kush durante las siguientes décadas. El pasado versus el futuro. La identidad egipcia versus la identidad kushita. El norte versus el sur. La decisión que finalmente tomaron fue, en cierto sentido, posponer la decisión. Mantuvieron Napata como capital cerca de Egipto, aferrándose a la esperanza de regresar algún día, pero también comenzaron a desarrollar Meroe, una ciudad más al sur, como centro económico alternativo. Meroe tenía ventajas que Napata no poseía. Estaba en una región con lluvias más abundantes, lo que permitía agricultura sin depender totalmente del Nilo. Tenía depósitos ricos de mineral de hierro y estaba más lejos de las amenazas del norte, sea Asiria, Persia o quien viniera después. Las excavaciones en Meroe revelan que durante este período experimentó un crecimiento explosivo. Talleres de fundición de hierro proliferaron. La escoria, el desecho del proceso de fundición, se acumuló en montículos enormes que aún son visibles hoy. Algunos arqueólogos han llamado a Meroe el Birmingham del Antiguo Mundo. Una exageración quizás, pero que captura algo real. Era un centro industrial. Un dato curioso emerge de análisis metalúrgicos. El hierro producido en Meroe era de calidad variable, no tan bueno como el hierro griego o romano del mismo período, pero era abundante y relativamente barato. Esto permitió a Kush armarse bien, mantener un ejército equipado con armas de hierro, cuando muchos de sus vecinos del sur aún dependían de bronce o piedra. Pero la transición de Napata a Meroe no fue suave. Hubo resistencias, especialmente del clero de Amón en Napata. Para ellos, el monte sagrado era insustituible. Mudarse a Meroe significaba abandonar el lugar donde los dioses moraban. Las inscripciones fragmentarias de este período sugieren conflictos entre la realeza y el sacerdocio. Hay referencias a reyes que fueron juzgados inadecuados por los sacerdotes. Algunos historiadores interpretan esto como regicidio ritual, una práctica donde el rey podía ser depuesto o incluso ejecutado si los sacerdotes determinaban que había perdido el favor divino. Si esto es verdad, y el debate continúa, nos habla de una sociedad con tensiones de poder profundas. El rey era supremo en teoría, pero los sacerdotes controlaban el discurso religioso. Y en una sociedad teocrática como Kush, eso era poder real. Imaginemos a un rey kushita, llamémosle Malekereavar, nombre auténtico que aparece en listas reales posteriores y que significa el que Amón ha dado como regalo. Malekereavar ha gobernado durante 10 años, ha intentado equilibrar las facciones, ha promovido el desarrollo de Meroe sin abandonar Napata, ha mantenido las ofrendas en todos los templos. Pero las cosechas han sido malas últimamente. El Nilo no ha inundado como debía. Hay rumores de rebeliones en las provincias del sur. Y ahora los sacerdotes lo convocan. Camina hacia el templo de Amón, en Napata al amanecer. El monte sagrado proyecta su sombra larga sobre él. Siente el peso de milenios en sus hombros, todos los reyes que vinieron antes, todas las esperanzas que cargan. Dentro del templo, los sacerdotes esperan. Sus rostros son inescrutables. El sumo sacerdote habla. Los dioses han hablado, dice. Las señales son claras. El Nilo no fluye porque el rey ha perdido Maat.
Ha perdido el equilibrio cósmico. Debe purificarse o debe irse. Es un momento terrible. Malekereavar sabe que resistir sería inútil. El pueblo cree en los sacerdotes. Los soldados obedecen a los sacerdotes. Su poder viene de los dioses, y si los dioses lo rechazan, no tiene nada. Me purificaré. Dice finalmente, haré lo que los dioses ordenen. No sabemos exactamente qué rituales implicaba esta purificación. Los textos son vagos, deliberadamente quizás, pero implicaban ayuno, aislamiento, ceremonias secretas. Y al final, o el rey era restaurado, o no lo era. Esta tensión entre autoridad real y autoridad sacerdotal es un hilo que recorre toda la historia kushita posterior. Otros reinos antiguos también la experimentaron, pero en Kush parece haber sido particularmente aguda. Parte del problema era geográfico. Kush se extendía por miles de kilómetros a lo largo del Nilo. Las comunicaciones eran lentas. El control central era difícil. Los gobernadores provinciales tenían considerable autonomía, y en tiempos de crisis, esa autonomía podía convertirse en independencia. Las inscripciones mencionan a jefes del sur, que a veces obedecían a Meró y a veces hacían lo que querían. Era un imperio, pero un imperio descentralizado, mantenido unido más por vínculos religiosos y comerciales que por control militar directo. Esto le daba resiliencia. Cuando una parte era atacada, las otras podían continuar, pero también le daba fragilidad. Sin un centro fuerte, el reino podía fragmentarse. Y había otra tensión, quizás la más profunda de todas, la cuestión de la identidad. ¿Eran egipcios que habían perdido su tierra o eran kushitas que habían sido contaminados por Egipto? La respuesta que emergió gradualmente durante los siguientes siglos fue: ambos y ninguno. Eran algo nuevo, meroíticos, una civilización que tomaba de Egipto, pero que también desarrollaba sus propias tradiciones, su propia escritura, sus propios dioses, su propia visión del mundo. Pero esa síntesis tomaría tiempo. Y mientras tanto, el reino navegaba entre crisis. Intentaba honrar un pasado glorioso mientras construía un futuro incierto. Intentaba mantener viva la llama de Amón mientras exploraba nuevas espiritualidades. Era un tiempo de transformación dolorosa, como todas las transformaciones profundas lo son. El silencio del desierto tiene una cualidad única. No es ausencia de sonido, sino presencia de algo más antiguo, más fundamental. En el año 540 a.C., ese silencio se rompió con el sonido de marcha militar. No asirios esta vez, persas. Cambises II, hijo de Ciro el Grande, había conquistado Egipto con una facilidad casi insultante. El faraón Psamético III cayó en la batalla de Pelusium, y ahora, con Egipto bajo control persa, Cambises volvió su atención hacia el sur, hacia Kush. Las historias que nos llegan de esta campaña son extraordinarias, casi míticas. Heródoto, el historiador griego que escribió un siglo después, cuenta que Cambises envió un ejército de 50,000 hombres hacia el oasis de Siwa, y que todos desaparecieron en una tormenta de arena. Otro ejército marchó contra Kush, pero según Heródoto, tuvo que regresar porque se quedó sin provisiones y los soldados comenzaron a practicar canibalismo. ¿Cuánto de esto es verdad? Es difícil saber. Heródoto es notoriamente poco confiable con los detalles, aunque generalmente captura verdades más amplias. Lo que parece cierto es que los persas atacaron Kush y no lograron conquistarlo. Los testimonios arqueológicos muestran destrucción en algunas ciudades fronterizas kushitas del período. Napata misma puede haber sido atacada, pero el núcleo del reino, especialmente Meroe, sobrevivió intacto.
¿Por qué fracasaron los persas donde los asirios habían tenido éxito contra Egipto? La geografía era parte de la respuesta. Nubia era inhóspita para ejércitos grandes. El desierto no perdona errores logísticos. Las distancias eran vastas y los cushitas habían aprendido de sus derrotas previas. Ya no intentaban enfrentar a imperios en batalla campal. Usaban el terreno. Hacían guerra de desgaste. Un comandante cushita, imaginémoslo llamado Akrakamani, nombre que aparece en inscripciones posteriores, observa desde lo alto de un acantilado mientras la columna persa avanza por el desierto abajo. Son disciplinados, hay que reconocerlo, pero están cansados. Han marchado durante semanas. Sus provisiones menguan. Akrakamani hace una señal. Sus arqueros, escondidos entre las rocas, disparan. No es un ataque para destruir, es para hostigar, para desgastar, para que cada día sea un poco más difícil, un poco más aterrador. Esa noche, los cushitas envenenan un pozo que saben que los persas encontrarán. No es suficiente veneno para matar, pero sí para enfermar. A la mañana siguiente, decenas de soldados persas están vomitando, debilitados. Es guerra sucia, pero es guerra efectiva. Las inscripciones persas no mencionan esta campaña con mucho detalle, lo cual es revelador. Cuando los persas ganaban, lo proclamaban ruidosamente. El silencio sugiere vergüenza. Los cushitas interpretaron su supervivencia como confirmación divina. Los dioses no los habían abandonado después de todo. Simplemente les habían mostrado un camino diferente. No necesitaban conquistar Egipto. Necesitaban ser Kush. Y así comenzó lo que los historiadores llaman el período meroítico tardío. Meroe se convirtió definitivamente en la capital, aunque Napata mantuvo importancia religiosa. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente fascinante porque Kush comenzó a desarrollar características culturales únicas. La escritura meroítica emergió completamente durante este período. No era jeroglífica egipcia. Usaba símbolos que parecían jeroglíficos, pero que representaban sonidos diferentes. Era alfabética, no logográfica, y expresaba una lengua que no era egipcia, que probablemente pertenecía a la familia lingüística nilo-sahariana. El gran problema que frustra a los estudiosos modernos, es que aunque podemos leer los símbolos fonéticamente, no entendemos el idioma. Es como poder pronunciar palabras en latín sin saber latín. Sabemos que un texto dice Kashata, pero no sabemos qué significa Kashata en meroítico. Un dato curioso, hay aproximadamente 1200 textos en meroítico que han sobrevivido. La mayoría son funerarios, inscripciones en tumbas. Algunos son estelas reales. Unos pocos parecen ser administrativos. Generaciones de lingüistas han intentado descifrarlos completamente. Hasta ahora, con éxito limitado. Es como escuchar una conversación a través de una pared. Captamos el tono, tal vez algunas palabras familiares, pero el significado completo se nos escapa. Es frustración y maravilla simultáneamente. La religión también se transformó. Amón seguía siendo importante, pero dioses nuevos emergieron en prominencia. Apedemac, el dios león de la guerra, tenía templos espléndidos. Seviumeker, cuya naturaleza exacta es misteriosa, aparecía en relieves junto a la realeza. Y diosas, particularmente Isis y una diosa local llamada Mesemi, tenían roles centrales. Un aspecto sorprendente de la religión meroítica era el poder de las mujeres. Las reinas madres, llamadas Candaques o Candaces en fuentes grecorromanas, tenían autoridad real. No eran simplemente esposas de reyes. Gobernaban por derecho propio. Comandaban ejércitos.
Aparecían en relieves con los mismos símbolos de poder que los reyes. Las excavaciones han revelado tumbas de candaques que rivalizan en riqueza con las de reyes. Una en particular, la tumba de Amani-Shaketo del siglo I a.C., contenía un tesoro extraordinario. Cuando fue excavada ilícitamente en 1834 por un aventurero italiano llamado Giuseppe Ferlini, produjo joyas de oro de una calidad asombrosa. Brazaletes, anillos, amuletos, todo trabajado con técnicas sofisticadas. Ferlini intentó vender el tesoro, pero era tan impresionante que los museos europeos pensaban que eran falsificaciones. ¿Cómo podían africanos crear algo tan refinado? El racismo del siglo XIX era tan profundo que la evidencia de civilización africana avanzada era literalmente increíble. Eventualmente, los museos de Berlín y Múnich compraron partes del tesoro. Hoy, quienes los ven quedan asombrados. Las joyas meroíticas tienen un estilo distintivo. Incorporan elementos egipcios, griegos, romanos, pero los sintetizan en algo original. Son testimonio de una civilización cosmopolita conectada al mundo mediterráneo, pero no subordinada a él. Hablemos de esa conexión con el mundo más amplio. Meroe comerciaba extensamente. Las rutas comerciales iban hacia el norte, a Egipto romano, hacia el este, a través del Mar Rojo, hasta Arabia e India, hacia el oeste, al África subsahariana profunda, hacia el sur, siguiendo el Nilo hasta regiones que los grecorromanos apenas conocían. Un mercader meroítico, llamémoslo Aba Anu, camina por los muelles de Adulis, un puerto en el Mar Rojo que ahora está en Eritrea. Lleva marfil de elefante, plumas de avestruz, pieles de leopardo, oro en polvo. Busca cambiarlos por especias de India, seda de China que ha llegado a través de múltiples intermediarios, vino del Mediterráneo, aceite de oliva. El puerto bulle de actividad. Escucha árabe, griego, dialectos etíopes, lenguas indias que no puede identificar. El mundo es más grande y más conectado de lo que imaginamos para esta época. Ya hay rutas comerciales que vinculan China con Roma, pasando por Arabia, Egipto y África Oriental. Aba Anu negocia con un mercader griego. El griego es escéptico. ¿De dónde dices que vienes?, pregunta. De Meroe, responde Aba Anu con orgullo. La isla de Meroe, donde el Nilo se divide. La ciudad del hierro y el oro. El griego asiente. Ha oído de Meroe. Los escritores griegos la mencionan, aunque con información frecuentemente errónea. Eratóstenes, el geógrafo, la ubicó correctamente, pero otros la confundían con lugares míticos, la asociaban con la tierra de los etíopes homéricos, que los dioses visitaban para banquetes. Esta mezcla de conocimiento y fantasía caracterizaba la relación entre Meroe y el mundo mediterráneo. Sabían que existía, comerciaban con ella, pero no la entendían realmente. Cuando Roma conquistó Egipto en el año 30 a.C., después de la muerte de Cleopatra, la relación se volvió tensa. Los romanos querían controlar las rutas comerciales. Los meroíticos defendían su independencia. Hubo una guerra breve pero significativa alrededor del año 20 a.C. Una candaque llamada Amanirenas, no la de nuestro ejemplo anterior sino una real, dirigió un ejército contra guarniciones romanas en el sur de Egipto. Saquearon templos romanos, decapitaron estatuas del emperador Augusto. La cabeza de bronce de Augusto, encontrada enterrada bajo los escalones de un templo en Meroe, es una de las piezas más icónicas del arte romano que sobrevive. Pero estaba en Meroe no como honor, sino como trofeo. Los meroíticos la habían enterrado deliberadamente para que todos la pisaran al entrar al templo. Era insulto ritual. Roma respondió con una expedición punitiva.
Pero Meroe no fue conquistado. Eventualmente se negoció un tratado. Roma reconocía la independencia meroítica. Meroe prometía no atacar territorio romano. Y el comercio continuaba. Es notable. Meroe es uno de los pocos estados que luchó contra Roma y emergió con un tratado favorable. Habla del respeto que los romanos pragmáticos al final tenían por la capacidad militar meroítica. Pero el mundo estaba cambiando de maneras que ni romanos ni meroíticos controlaban. Nuevas rutas comerciales se abrían que evitaban Meroe. El reino de Aksum, en lo que hoy es Etiopía, crecía en poder y comenzaba a controlar el comercio del Mar Rojo. La desertificación avanzaba, haciendo más difícil la agricultura. Y algo más sutil, pero quizás más devastador, el cambio en sistemas de creencias. El cristianismo se expandía. El Islam vendría siglos después. Las antiguas religiones, sean egipcias, meroíticas o grecorromanas, perdían adherentes. Los últimos siglos de Meró son oscuros. Literalmente, en el sentido de que hay pocas inscripciones, pocos registros. Sabemos que el reino continuó hasta aproximadamente el año 350 después de Cristo. Sabemos que Aksum eventualmente conquistó o absorbió partes de él, pero los detalles se pierden en la niebla del tiempo. La última inscripción real en meroítico data del siglo IV. Después de eso, silencio. Las pirámides dejaron de construirse. Los templos dejaron de mantenerse. Las ciudades no fueron abandonadas súbitamente, sino que decayeron gradualmente. La gente continuó viviendo allí, pero la civilización meroítica como entidad política y cultural se desvaneció. No hubo un final dramático, no hubo una batalla final, una caída de la capital, un último rey heroico. Simplemente se apagó como una vela consumiéndose. Y con ella se perdió la lengua, se perdieron las historias, se perdió la memoria de quiénes habían sido, qué habían logrado, qué habían significado. El viento del desierto sopla sobre las pirámides de Meroe. No son las pirámides famosas de Giza. Son más pequeñas, más empinadas, diferentes en su arquitectura, pero son igualmente impresionantes a su manera. Hay más de 200 de ellas, agrupadas en 3 campos de tumbas, Meroe, Nuri y Jebel Barkal. Están en Sudán, un país que pocos turistas visitan. No hay multitudes como en Egipto. No hay vendedores de souvenirs. Solo el desierto, el silencio y estas estructuras que atestiguan una civilización olvidada. Durante siglos fueron exactamente eso, olvidadas. Los lugareños sabían de ellas, por supuesto, pero el mundo más amplio no. Cuando viajeros europeos finalmente las descubrieron en el siglo XIX, su reacción inicial fue desconcierto. ¿Pirámides en Sudán? ¿Quién las construyó? La suposición racista inicial fue que debían ser obra de egipcios que habían migrado hacia el sur. La idea de que africanos subsaharianos pudieran crear una civilización avanzada independientemente era, para muchos europeos del siglo XIX, impensable. Pero las evidencias eran tercas. Las inscripciones en las pirámides no eran egipcias. Usaban símbolos similares, pero expresaban algo diferente. Los estilos artísticos mostraban influencias egipcias, pero también características únicas. Las estatuas representaban personas con rasgos claramente africanos. Lentamente, a lo largo de décadas de arqueología, la verdad emergió. Esta había sido una civilización real, poderosa, sofisticada. Kush, Meroe. Nombres que resonaban desde los textos antiguos, pero que habían perdido contexto. Heródoto había mencionado a los etíopes de cabello lanoso, que vivían más allá de Egipto. La Biblia mencionaba a Kush repetidamente. Los textos clásicos hablaban de reinos africanos ricos,
Pero sin la arqueología, esas menciones eran apenas sombras. Ahora podemos comenzar a apreciar el legado real de Kush, y es vasto, aunque frecuentemente no reconocido. Primero, el legado político. Kush demostró que era posible resistir a los imperios más poderosos del mundo antiguo. Asirios, persas, romanos, todos intentaron conquistar completamente a Kush. Todos fracasaron, no porque Kush fuera militarmente superior, sino porque entendió sus ventajas geográficas, porque fue flexible en sus estrategias, porque sobrevivió adaptándose. Es una lección que resonaría a través de la historia africana. Resistencia no siempre significa confrontación directa. A veces significa preservación a través de la transformación. Segundo, el legado cultural. Kush fue un puente cultural masivo. Conectaba el mundo mediterráneo con el África profunda. Ideas, tecnologías, creencias religiosas fluían en ambas direcciones a través del territorio kushita. El hierro que eventualmente transformaría las sociedades del África subsahariana probablemente llegó, al menos en parte, a través de rutas comerciales kushitas. Las técnicas de fundición de hierro meroíticas pueden haber influenciado desarrollos posteriores en el África occidental. Es difícil rastrear estas influencias con certeza, pero los paralelos tecnológicos sugieren conexiones. Tercero, el legado religioso. Aunque la religión meroítica específica desapareció, elementos de ella sobrevivieron en tradiciones posteriores. El culto de ciertos dioses, adaptado y transformado, continuó en Nubia cristiana y más tarde islámica. La veneración de leones, por ejemplo, que era central en el culto a Apedemak, resuena en simbologías posteriores. Y está el legado más intangible, pero quizás más importante, la memoria, la idea de que África tiene una historia profunda, compleja, gloriosa, que las civilizaciones africanas no comenzaron con la colonización europea, que mucho antes de que los europeos descubrieran África tenía reinos, imperios, culturas sofisticadas. Para los sudaneses modernos, Kush es fuente de orgullo nacional. Cuando Sudán obtuvo su independencia, las pirámides de Merou aparecieron en su sello nacional. Son símbolo de continuidad, de raíces profundas, de una identidad que precede las divisiones coloniales. Pero el legado de Kush también es advertencia sobre la fragilidad de las civilizaciones, sobre cómo incluso los reinos más poderosos pueden desvanecerse, sobre cómo el olvido es destino real. Pensemos en esto. Durante más de 1000 años después de la caída de Meroe, nadie podía leer la escritura meroítica. Las inscripciones estaban allí, en las pirámides, en las estelas, en los templos, pero eran mudas. Las personas que pasaban por ellas no tenían idea de qué decían. Voces silenciadas no por destrucción, sino por discontinuidad. La cadena de transmisión cultural se rompió, y con ella, la capacidad de entender. Hoy, usando métodos modernos, epigrafía comparativa, análisis lingüístico computacional, estamos comenzando a recuperar fragmentos, pero es trabajo lento, frustrante. Cada pequeño avance, como identificar que cierta palabra probablemente significa rey o templo, es celebrado como victoria. Y nos preguntamos, ¿cuánto más se perdió completamente? ¿Cuántas otras civilizaciones desaparecieron sin dejar rastro? ¿Cuántas historias se callaron para siempre? El silenciamiento de Kush en la historia oficial también es instructivo. Los faraones egipcios posteriores borraron deliberadamente las referencias a los reyes kushitas, cincelaron sus nombres de los monumentos, destruyeron sus estatuas, intentaron eliminar hasta la memoria de que hubo faraones negros. ¿Por qué? Racismo, en parte,
pero también política. Reconocer que extranjeros, específicamente africanos del sur, habían gobernado Egipto legítimamente era problemático para quienes reclamaban autoridad basada en linaje. Era más conveniente olvidar, y funcionó durante milenios. Hasta que la arqueología moderna, implacable en su búsqueda de evidencias, reconstruyó lo que la política había intentado borrar. Hay lecciones aquí sobre poder y memoria, sobre quién cuenta la historia, sobre la importancia de preservar voces múltiples, perspectivas diversas. Porque cuando permitimos que una narrativa dominante borre otras, perdemos no solo datos históricos, perdemos humanidad completa. Los cushitas eran humanos como nosotros. Amaban, temían, esperaban, soñaban. Construyeron civilizaciones que pensaban que durarían eternamente. Y ahora son polvo, recordados por especialistas, ignorados por la mayoría. Pero en ese polvo hay dignidad. Hay la dignidad de haber intentado, de haber construido algo hermoso, aunque fuera transitorio, de haber resistido, aunque eventualmente cayeran, de haber vivido con propósito, aunque ese propósito ahora nos resulte opaco. Visitemos mentalmente, por última vez, las ruinas de Mero. Las pirámides se elevan contra el cielo infinito del desierto. Sus ángulos son perfectos todavía, aunque han pasado 2000 años desde que la última fue construida. Dentro, las cámaras funerarias fueron saqueadas hace siglos, pero las paredes aún conservan pinturas. Dioses con cabezas de león, reinas con arcos y flechas, escenas de ofrendas, de rituales que ya nadie practica. No hay turistas aquí, solo el viento. Y quizás, si escuchamos con suficiente atención, el eco de voces antiguas, sacerdotes recitando himnos, reyes proclamando victorias, madres contando historias a sus hijos, comerciantes negociando en lenguas perdidas. Todas esas voces se silenciaron, pero las piedras permanecen. Y mientras permanezcan, hay memoria. Fragmentada, incompleta, pero real. El legado de Kush es recordarnos que hubo otros mundos antes del nuestro, que la historia es más vasta, más compleja, más rica de lo que cualquier narrativa simple puede capturar. Que África es cuna no solo de la humanidad biológica, sino también de civilizaciones sofisticadas que contribuyeron a la herencia humana global. Y es recordarnos humildad. Nuestras civilizaciones también pasarán. Nuestras ciudades también serán ruinas algún día. Nuestras lenguas también se olvidarán. Lo que construimos, aunque parezca eterno, es temporal. Pero eso no lo hace menos valioso. Quizás lo hace más valioso. Porque sabiendo que todo es transitorio, el acto de crear, de construir, de intentar dejar algo hermoso para aquellos que vendrán después, se convierte en acto de fe. Fe en que importa, que nosotros importamos, que nuestra breve aparición en el escenario de la historia tiene significado. Los cushitas creyeron eso, y aunque su civilización cayó, aunque su lengua se perdió, aunque fueron olvidados durante milenios, ahora están siendo recordados. Sus pirámides aún se elevan, sus nombres están siendo redescubiertos, su historia está siendo contada de nuevo, y en ese recordar hay redención. No para ellos, están mucho más allá de necesitar redención, sino para nosotros, porque cada civilización olvidada que recuperamos amplía nuestra comprensión de lo que significa ser humano, de la diversidad de formas que las sociedades humanas pueden tomar, de las posibilidades que existen más allá de nuestras propias experiencias limitadas. Kush nos enseña que no hay un solo camino hacia la civilización, que diferentes pueblos
en diferentes contextos, crearán culturas únicas, que todas son valiosas, que todas merecen ser recordadas, y nos enseña a escuchar, a prestar atención a las voces que la historia oficial ha silenciado, porque en esos silencios, en esos olvidos, hay historias esperando ser contadas, civilizaciones esperando ser redescubiertas, humanidad esperando ser reconocida. Al principio de nuestro viaje esta noche, planteamos una pregunta. ¿Cómo es posible olvidar imperios enteros? Ahora, después de haber caminado junto a los kushitas a través de milenios, podemos comenzar a entender la respuesta. Y la respuesta, como todas las respuestas profundas, no es simple. El olvido no es accidente. Es proceso, es político, es psicológico, es el resultado de elecciones conscientes e inconscientes sobre qué preservamos y qué dejamos desvanecerse. Los faraones egipcios posteriores eligieron borrar a los reyes kushitas porque su existencia complicaba las narrativas de legitimidad. Los historiadores grecorromanos ignoraron o mal interpretaron a Kush porque no encajaba en sus categorías de civilizado versus bárbaro. Los académicos europeos del siglo XIX rechazaron las evidencias de civilización africana avanzada porque contradecía sus prejuicios raciales. Capa sobre capa de olvido deliberado, y debajo de todo eso, la simple erosión del tiempo. Lenguas que se pierden cuando la última persona que las habla muere. Tradiciones que se desvanecen cuando ya no son transmitidas. Edificios que colapsan cuando ya no son mantenidos. Pero aquí está la paradoja hermosa, casi milagrosa. El olvido nunca es completo. Siempre quedan rastros, piedras que no pueden ser borradas, inscripciones que sobreviven en lugares olvidados, artefactos enterrados que esperan ser redescubiertos. La historia es paciente. Espera que estemos listos para escucharla. Y quizás no estábamos listos antes. Quizás necesitábamos que pasaran siglos, que cambiaran mentalidades, que evolucionara nuestra comprensión de la humanidad antes de poder verdaderamente apreciar lo que Kush fue y significó. Ahora, en el siglo XXI, finalmente podemos ver a Kush sin los velos del prejuicio. Podemos reconocer su grandeza sin necesidad de compararla con Grecia o Roma. Podemos aceptar que civilizaciones africanas desarrollaron logros impresionantes independientemente, no como copias de otras culturas, sino como expresiones únicas del genio humano. Esto nos lleva a reflexiones más amplias sobre memoria y olvido en nuestras propias vidas. ¿Qué elegimos recordar? ¿Qué dejamos olvidar? ¿Cuyas voces silenciamos, quizás sin intención? ¿Cuyas historias asumimos que no valen la pena contar? Kush nos desafía a ser más cuidadosos, a ser más inclusivos en nuestras memorias, a reconocer que cada cultura, cada civilización, cada persona, tiene una historia que importa y nos enseña humildad. Nosotros también seremos olvidados algún día. Nuestras ciudades también serán ruinas. Futuros arqueólogos excavarán nuestros restos y se preguntarán quiénes éramos, qué creíamos, qué nos importaba, qué querrías que encontraran, qué legado vale la pena dejar. No tiene que ser monumentos de piedra, puede ser más simple, más humano. Actos de bondad que ondulean hacia adelante. Historias contadas que inspiran a otros a contar sus propias historias. Conexiones humanas genuinas que, aunque no duren eternamente, importan profundamente en el momento en que existen. Los kushitas construyeron pirámides, pero su legado más importante puede ser simplemente esto, que persistieron, que adaptaron, que sobrevivieron contra probabilidades enormes, que, cuando el mundo los derribó, se levantaron de nuevo, y que incluso cuando fueron olvidados, algo de ellos sobrevivió, en las piedras, en los artefactos, en la tierra misma,
que una vez cultivaron. El olvido es real, pero también lo es la memoria. Y nosotros, como herederos de toda la historia humana, tenemos la responsabilidad de recordar, de escuchar las voces silenciadas, de contar las historias olvidadas. Porque en el final somos una especie que cuenta historias. Es lo que nos hace humanos. Y cada historia que salvamos del olvido es un acto de resistencia contra el vacío que amenaza tragarlo todo. Ahora, me gustaría escucharte a ti, viajero nocturno. De todo lo que hemos explorado esta noche, ¿qué aspecto de la historia de Kush te resonó más? ¿Fue la valentía de Pille restaurando los templos que veneraba? ¿La resistencia silenciosa del pueblo kushita bajo ocupación egipcia? ¿La determinación de las Kandaiks gobernando con autoridad propia? ¿O quizás el misterio de la escritura meroítica esperando todavía ser completamente descifrada? Cuéntame en los comentarios qué te movió, qué te hizo pensar, qué te gustaría explorar más profundamente. Y si hay otros temas históricos que te gustaría que exploráramos juntos en Somnialis, otros reinos olvidados, otras civilizaciones silenciadas, otras historias que merecen ser rescatadas del olvido, déjamelo saber. Este canal existe porque tú estás aquí. Tu curiosidad alimenta estos viajes. Tu presencia da sentido a estas palabras en la noche. Si este viaje te ha acompañado, si has aprendido algo, si te ha hecho reflexionar sobre memoria y olvido, sobre civilización y humanidad, sobre lo que persiste y lo que se desvanece, considera suscribirte a Somnialis. Cada semana exploramos nuevos horizontes históricos, buscando entender cómo llegamos a ser quienes somos, buscando las conexiones que nos unen a través del tiempo con todos los que vinieron antes. El viento sopla sobre las pirámides de Meroe. El mismo viento que sopló cuando fueron construidas, el mismo viento que soplará cuando nosotros también seamos polvo y memoria. Pero esta noche, en este momento suspendido entre el pasado y el futuro, hemos caminado con los kushitas. Hemos escuchado, aunque sea débilmente, sus voces. Hemos tocado, aunque sea con la imaginación, las piedras que tallaron. Hemos sentido, aunque sea por un instante, la pasión con la que vivieron. Y al hacerlo, los hemos traído de vuelta. No completamente, no perfectamente, pero lo suficiente para que no estén completamente olvidados. Lo suficiente para que sus historias continúen, transmitidas de voz en voz, de generación en generación. Eres parte de esa cadena ahora. Parte de la memoria viva que preserva lo que el tiempo intenta borrar. Así que cierra los ojos si aún no lo has hecho. Respira profundo. Siente el cansancio del día disolviéndose. Deja que las imágenes de esta noche se asienten en tu mente como sedimento en el lecho de un río antiguo. Las pirámides se elevan contra el cielo estrellado. El Nilo fluye, eterno en su cambio, cambiante en su eternidad. Las voces de los kushitas susurran en el viento. Estuvimos aquí, vivimos, amamos, construimos, soñamos, importamos, y su susurro es también el nuestro, porque nosotros también estamos aquí, también vivimos, también importamos, por ahora, en este momento, que es todo lo que cualquiera de nosotros tiene realmente. Usa bien tu momento. Vive con propósito. Deja algo hermoso para aquellos que vendrán después, aunque sea solo bondad, aunque sea solo memoria compartida, aunque sea solo esta conexión humana que trasciende el tiempo. Los dioses kushitas ya no son adorados, pero algo de lo que representaban persiste: la búsqueda de significado, el deseo de trascendencia, la esperanza de que lo que construimos sobrevivirá a nosotros. Esa esperanza es humana, es universal, es eterna. Descansa ahora, viajero. Has caminado lejos esta noche.
desde Kerma hasta Meró, desde el pasado remoto hasta el presente. Mereces descanso, y cuando despiertes, llevarás contigo algo de esta historia. Quizás apenas un susurro, quizás una imagen fugaz, pero estará allí, parte de ti ahora, conectándote con una cadena humana que se extiende desde el amanecer de la civilización hasta tu propio despertar mañana. Hasta entonces, buenas noches desde Somnialis, que el pasado te enseñe, que el presente te desafíe, que el futuro te inspire, que los reinos olvidados te recuerden que nada es permanente, pero todo importa, que las ciudades perdidas te muestren que incluso en el olvido hay dignidad, que los dioses silenciados te susurren que, aunque las voces cesen, el eco persiste. Duerme bien, sabiendo que eres parte de algo más grande, parte de la historia humana, parte de la memoria viva del mundo. Duerme bien.